expresión movimientos sociales fue utilizada por primera vez dentro del análisis social en 1846. Si bien las ciencias sociales han venido utilizando la expresión con mayor o menor frecuencia, no es posible afirmar que siempre ha hecho referencia al mismo fenómeno. Tanto las teorías sobre los movimientos sociales como las prácticas se han ido transformando a lo largo del tiempo, y en la actualidad, en las ciencias sociales existen distintos debates con respecto a qué son los movimientos sociales. Sin embargo, en todos los casos se les asignan algunas características indiscutibles, como por ejemplo se trata de redes de interacción entre individuos, poseen una identidad compartida y se organizan en torno a una problemática. Si bien los movimientos sociales se conforman y organizan alrededor de un conflicto concreto, son necesarias también para determinadas condiciones estructurales como ciertos cambios económicos, políticos y sociales en el contexto histórico. En este sentido, cobran suma relevancia para el funcionamiento de cualquier movimiento social las condiciones intersubjetivas, es decir, que las personas o sujetos interpreten y compartan la idea de que existe una situación en donde deben participar juntos porque sus problemáticas individuales forman parte de un problema social y común. En las últimas noticias, Greenpeace, el movimiento ecologista mundialmente conocido, dictaminó un comunicado en el que responsabilizaba al sector agropecuario por los incendios en nuestro país. Pero ahora bien, ¿qué son estos movimientos ecologistas o ambientales? Estos movimientos se han ido multiplicando y ganando mucho protagonismo en la participación política mundial de los últimos años, debido a que estas organizaciones trabajan para crear conciencia y buscar soluciones a las problemáticas ambientales que enfrenta nuestro país por acción u omisión humana, como la deforestación de bosques, el cambio climático o el calentamiento global. Estos movimientos intentan generar modelos y técnicas productivas y de aprovechamiento de los recursos naturales orientados hacia el desarrollo sustentable, que no deterioran o destruyen el ambiente. Y aunque todas comparten el mismo fin de preservar el ambiente, todas accionan en diferentes ámbitos. Mientras unas luchan por la modificación de las políticas públicas y la reforma de leyes, otras buscan concientizar a la sociedad sobre la ecología y otras sostienen que el sistema capitalista es un modo de producción ecológicamente insostenible. Eso explica la incompatibilidad que tiene el capitalismo con la conservación del planeta. En Argentina, por otro lado, hay muchas agrupaciones que conforman movimientos sociales ecologistas y accionan en diferentes regiones y localidades del país. En el día de hoy también vamos a tener en cuenta que los derechos de las personas hacen necesaria la presencia de leyes que los resguarden. Sabemos que el Estado tiene la obligación de respetar, proteger y promover que los derechos de las personas se cumplan. Pero esto no siempre es así y es por esto que la mayoría de las personas crean y se unen a movimientos y organizaciones que tienen como objetivo la defensa y protección de nuestros derechos. La lucha por los derechos humanos engloba todo tipo de lucha, desde políticos, civiles y económicos hasta aquellos que involucran a grupos específicos de personas, como por ejemplo a las mujeres o a los niños. En nuestro país comenzaron a surgir movimientos por los derechos humanos durante la última dictadura militar. Hoy en día siguen emergiendo nuevas organizaciones contra las violaciones de estos derechos. Una de las movilizaciones más conocidas es la que sucede cada 24 de marzo, el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, que busca generar memoria y conciencia colectiva para que los golpes de Estado y las violaciones de derechos humanos no se repitan nunca más. Una de las características de la nueva cuestión social es que en las últimas décadas el mercado laboral sufrió una reestructuración que trajo consigo un aumento del desempleo y un proceso de informalización y precarización del trabajo, lo que generó que un gran grupo de personas queden marginadas del mercado laboral. Estas conformarían la economía popular. La economía popular es la economía de los trabajadores, sus familias y comunidades. En esta se busca la obtención de los medios para la reproducción de sus vidas en las mejores condiciones posibles. Casi el 20% de la población económicamente activa forma parte de este sector. A diferencia de los trabajadores de la economía popular, el trabajador asalariado encuentra su herramienta de participación y representación para la defensa de sus intereses y derechos en la organización sindical. Algunos ejemplos de estos derechos son las vacaciones pagas, la jornada limitada, un salario mínimo, vital y móvil, entre otros.
Los trabajadores de la economía popular, además de no gozar de un trabajo y un ingreso estable, tampoco tienen acceso a muchos de los derechos que un trabajador formal tiene garantizados. Al no formar parte de un mismo rubro o sector que permita reunirlos y organizarlos, es difícil encontrar espacios de representación. Sin embargo, hace algunos años, parte de estos sectores de la economía popular empezaron a consolidarse dentro de varios movimientos e incluso llegaron a organizarse en confederaciones. Y ahora, pasando a otro plano, el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra es uno de los movimientos sociales más importantes de América Latina. En Brasil, la lucha por la tierra y el reclamo campesino pueden remontarse a la llegada de los portugueses al territorio brasileño y a la instauración de trabajos forzados bajo situación de esclavitud. Durante la última dictadura militar brasileña, todo intento de protesta campesina fue fuertemente reprimido, así como también prohibido, y perseguía cualquier iniciativa de organización. Hacia fines de la década de 1970 e inicios de los 80, cuando el modelo económico instaurado por la dictadura entró en crisis, comenzaron a registrarse los primeros intentos de ocupación de tierra. Estas primeras ocupaciones se registraron en el sur de Brasil. El nuevo mecanismo de ocupación de la tierra se fundamenta en la disposición de la Constitución de Brasil, que en su artículo 5 señala que toda propiedad debe cumplir con una función social. Pasando otra vez a la Argentina, se encuentra un movimiento muy controversial, el feminismo. El surgimiento del feminismo forma parte del paisaje de época de la Argentina, en una sociedad en la que a lo largo de los tiempos las mujeres actuaron, trabajaron y no solo cuidando a la prole y sirviendo al marido, sino que opinaron e influenciaron en la vida política, aunque no se las reconociera y estuvieran lejos del derecho a la ciudadanía. Aunque en este momento vamos a poner atención al feminismo actual, empezando por su definición, la cual es movimiento político, cultural, económico y social que tiene como objetivo la búsqueda de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pues aún prevalecen las brechas en los salarios, las desigualdades en los puestos gerenciales y la opresión de género. En estos momentos, el movimiento está buscado a las violaciones y abusos sexuales, la penalización del aborto, la explotación laboral y sexual, la implementación de ESI y entre otras cuestiones políticas culturales. En Argentina se registra un femicidio cada 18 horas. El año pasado, 2019, 252 mujeres fueron víctimas de femicidio y este año, 2020, durante la pandemia, se registraron 127 femicidios. En la mayoría de los casos, las causas fueron por violencia de género y en gran parte por parejas, exparejas, gente de su entorno o vivienda compartida con su agresor. La gran parte de los acusados ya tenían denuncias previas. Bueno, yo les voy a hablar del último tema, que es el de la expansión del uso de las redes sociales y la forma en la que revolucionó la manera en la que nos comunicamos y intercambiamos información. Les voy a explicar 2 ejemplos de movimientos sociales en las redes. En primer lugar, Wikileaks, que fue fundada en 2006 y se autodefine como una organización de medios multinacional, una biblioteca virtual con material documental sensible, censurado o restringido sobre corrupción, corporaciones, espionaje o guerra por parte de gobiernos o grandes empresas. A través de su sitio web, estos materiales son publicados y analizados para el acceso libre de cualquier ciudadano bajo el lema Abrimos Gobiernos. La organización está integrada por científicos y periodistas que se ofrecen a recibir y difundir documentos que se filtraron. Como las filtraciones pueden poner en riesgo a las personas que las realizan, o sea, que las filtran, la organización se encarga de mantener en anónimo su rostro, por así decirlo. La policía británica ha arrestado al fundador de Wikileaks, Julian Assange, que llevaba desde junio de 2012 refugiado en la Embajada de Ecuador de Londres.
el país americano le ha retirado el asilo diplomático, ha asegurado su presidente, Lenín Moreno, por violación reiterada de convenciones internacionales y protocolos de convivencia. Y por su parte, Anonymous es un movimiento mucho más difuso. Bueno, como vemos que el nombre lo indica, no hay nombres propios en la organización, aunque se sabe que está conformada por un gran número de ciberactivistas que se movilizan en red. Es un movimiento que no tiene una estructura jerárquica, es decir, que no tiene dirigentes ni líderes, y se basa en la acción colectiva a través de Internet. Sus consignas son la defensa de la libertad de acceso a la información, la independencia de Internet, la lucha contra la corrupción y el respeto de los derechos humanos. Los simpatizantes se caracterizan a estos activistas como luchadores por la libertad, mientras que los opositores los tachan de ciberterroristas y las critican por su aparente falta de organización. Y este fue nuestro programa del día de hoy. Ahora sabemos un poco más sobre nuestra actualidad y lo importante que son hoy en día los movimientos sociales, como un medio de participación y que alza la voz de todos los ciudadanos, con el fin de construir un mejor lugar para todos.